Querellante afirma que los hermanos Larraín y Michael Clark arriesgan hasta 40 años de cárcel. Mauro, dice la tercera, que los acusadores privados detallaron sus acusaciones contra los 11 imputados por el caso Sartor. Para justificar la petición de prisión preventiva, uno de ellos describió, Mauro, las penas a las que se arriesgan. Otro querellante detalló las transacciones detrás del bono Nexus. Y este miércoles continuará la presentación de los querellantes y el jueves, hoy, Mauro, comenzaba la exposición de las defensas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el caso Sartor? ¿Por qué golpea también al Club Deportivo Universidad de Chile? Incluso a la Casa de Estudios de la Universidad de Chile y su rectora, nada menos. Chuta. Mauro, ¿qué está pasando con esto? No sé. ¿Cómo lo podría explicar, Mauro? La única forma de explicar esto es como lo dijo alguna vez Luchito Hermosilla. Necesitamos una pizarra. En la clase de ética. Ya, señores y señor, vuelve la clase de ética. Y triste, ahora, Mauro, porque nos gusta, somos los dos de la U. Sí, pues somos dos de la U, tenemos el corazón azul. ¿Para qué le vamos a andar con cosas? Pero vamos a tener que hacerlo igual. Pero tenemos que hacerlo. Con la U. Saquear la cuestión, nosotros hablamos incluso de lo que queremos. Pero cuando hay que decirlo, no dudamos en llegar y plantearlo acá, porque ese es nuestro compromiso con ustedes. Ahora, tengo que confesarles algo. Nosotros no habíamos hecho pizarra, teníamos muchas ganas de hacer pizarra, porque la pizarra en el sótano no nos cabía. No nos cabía. De hecho, era muy chico. Y además la luz que teníamos se reflejaba. Era una cuestión en el sótano, no cabía la pizarra. Pero nosotros dijimos, ahora tenemos pizarra. Ahora, el problema que tenemos es que como me muevo mucho y no tenemos suficientes luces, entonces usted en algún momento me va a ver medio oscuro. Como que salgo una cuadra, ahí como que me salgo, ¿eh? Pero bueno, para eso necesitamos, ¿no? Ayúdenos. Hay que adecuarse. www.stock.tv para poder tener más luces e ir creciendo, esa es la gracia. Pero mire, las luces pueden haber o no haber, pero lo que acá hay es básicamente la firme. Acá le vamos a contar la verdad acerca del caso Sartor y le vamos a explicar en qué consiste, que es lo más importante, porque acá Sartor para un lado, Sartor para el otro. Todos dicen, oh, la U, los hinchas de la U dicen, oye, pero Clark, y nos jodió la cuestión. Bueno, pero ahora se robaron el club. Bueno, pero no se ha explicado bien porque esta cuestión es más o menos compleja. Dicen. Pero mira, como toda buena estafa, al final es un choreo así de tomo y lomo, que no es tan difícil de entender en su estructura básica, igual que Factop. Esta cuestión igual que Jalaf. Igual que Jalaf. Oye, Jalaf, en rigor en Factop estaba también metido Rodrigo Toppelberg, estaba, ¿te acordáis? Los Sauer. Ese Sauer era cabezón. Amargo. Era malo el Sauer, que hay con una resaca. Daniel Sauer, y ¿te acordáis cómo? Ariel Sauer. Ariel. Y acuérdense que ahí estaba también trabajando con ellos nuestra querida, le mandamos un homenaje a Leonarda Villalobos, la psicópata bien orientada. La que comenzó todo. La que comenzó todo. El Big Bang de esta cuestión. Si no fuera por Leonarda Villalobos y que se fue de tarro derechamente con el famoso audio, tendríamos a Ángela Viván con la Corte Suprema de vocera. Estaría presidente. Tendríamos a Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones, tendríamos a Verónica Sabaj dando conferencias. A Lucho Hermosilla arriba del yate. A Lucho Hermosilla tendríamos a la ucraniana, a la argentina, a la rumana, todo arriba de un yate haciendo no sé qué. Todos los gallos. Toda esa cuestión la tendríamos. Imagínate, mira. Bueno, un saludo a Leonarda, que también, digamos, cometió varias actividades que son bastante reñidas con la ley. Pero bueno, cuestionable. Pero ¿qué es Sartor? Primero, digamos, ¿qué es Sartor? Mira, Sartor Finance Group se llama. ¿A quién es el Sartor? Acá en Sartor a varios. Mira, Finance Group. ¿Quién es Sartor Finance Group? Es básicamente un holding, así lo describen ellos, es un holding financiero especializado en la administración de activos de deuda privada, Freddy. Oye, qué bonito, Mauro. En la gestión de patrimonio o wealth management. O sea, el manejo de riqueza. El manejo de riqueza. Y la asesoría integral de inversión en el mercado de capitales locales. Uy, sacan hasta el horóscopo estos gallos. Oye, pero estos gallos se pasaron, Estos son unos genios. Virgo, listo. Exacto, listo, ya estáis listos. Ahora, a ver, ¿qué es lo que hacen estos gallos? Esto es muy similar a Factop, pero un poquito más amplio, yo diría, y más grande, ojo. Lo que hace básicamente es un grupo de personas que se supone que son expertos en hacer inversiones, ¿ya? Ellos toman el dinero y lo multiplican. Es casi un milagro, señor. Es como Cristo con los panes. Es como Cristo con los panes, pero estos gallos con las lucas.
mire, Es un verdadero milagro. Bueno, y esta gente entonces llega y vende su servicio y le dice a la comunidad, le dice a la sociedad en su conjunto, dice, oye, ¿sabe qué? ¿Estos gallos son más? Nosotros, hay varios ahí, ¿no? Pedro Pero- Pablo Larraín Meri, Carlos Emilio Larraín Meri, está Rodrigo Bustamante García, Buenos peinados, Mauro. Sergio Yáñez Astete, Michael Clark, estos gallos son, mire, Oye, usted los ve, ese fue el jefe mío en TVN. ¿cuál? El que está a la derecha ese comienzo. Hay un jefe tuyo en Valdés. TVN. No me extraña. Bueno, todos estos El gallos. mismo, el mismo, ¿verdad? Sí, probablemente. Valdés. Todos estos gallos Freddy Stock son verdaderos chilenos. Ah, ya. Si usted nunca ha visto un verdadero chileno, ahora lo está viendo. Y además varios de ellos con corbata. ¿Ah? Los otros que no Como tienen tiene que corbata, tienen la corbata pero en el bolsillo, porque no alcanzaron a ponérsela para la foto. Pero pero- tienen el cogote con estilo. y si Mauro. no tienen una corbata en el corazón. Una manzana Ahora, con estilo. yo no digo nada porque yo ocupo todo el día corbata, pero bueno, en fin. Ahora, el punto es el siguiente, Freddy Stock. Mira, Ya. ellos lo que hacían básicamente era decirle a la gente, mire, ¿sabe qué, señor y señor? Usted traiga el dinero con nosotros. Y usted lo que va a hacer con ese dinero, ¿no? Que es tenerlo ahí parado, bueno, no lo haga. Yo se lo multiplico. Usted tiene 100, démelo. Al rato va a tener 120. Y además le digo otra cosa. Además yo le garantizo a usted, señor y señor, que tenemos mínimo establecidos para su retorno. O sea, usted nos pasa Así, lucas y seguro que va a obtener lucas de vuelta. Oye, una tontera. Seguro. Una tontera no entregarle la plata. No entregarle a estos gallos. Pero además tú decías, ¿pero cómo le creo a estos gallos? Ya. Bueno, porque estos gallos trabajan en Sanhattan, viven en las comunas más pudientes de Santiago, Son de buenos colegios. andan en un Porsche, en un Ferrari, en un Claro. Maserati, andan con unas niñas 500 ml por lado, fresco. Al tiro, 500 ml por lado. Y esta es la junta. Estos directiva. gallos, oye, como te digo, estos gallos, ¿tú crees que van a comprar al líder? Estos gallos se van el fin de semana y compran en el Publix. Ah, mira. En Miami. Al Sí, tiro claro. nomás. ¿Tú crees que estos gallos van a Makes? No, estos gallos van a Sowgrass. No van a la en feria. Florida. ¿Tú crees que no? No van a la feria. ¿Tú crees que estos gallos van al Parque Arauco? No, van a la Aventura Mall. Mínimo. Y eso un día flojo, porque si no se van a Nueva York, a Europa. Ah. O sea, estos gallos son de verdad. Entonces tú veías estos gallos y tú decís, esta tropa de zorrones tiene que saber. Estos zorrones saben. Saben manejar la plata. Saben de lucas porque mira cómo andan, po. Sí, po. Entonces, tú le ponís las lucas a estos gallos, ¿no? Son de éxito. Son de éxito. Entonces, ¿qué era el modelo de negocio? Mira, ellos decían, y acá está. El negocio de ellos es obtener el dinero de la gente para que se lo confíe. Entonces, acá están los aportantes, ¿ya? Los aportantes obviamente le entregan dinero. Hay aportantes de distinta naturaleza. Hay aportantes que son institucionales, empresas que muchas veces tienen ciertos saldos que los tienen inmovilizados. Dicen, ¿para qué voy a tener esta plata parada en mi cuenta corriente? Se las paso a estos gallos para que la hagan crecer y después la obtengo, ¿no? con o sin ganancias. Con ganancias se supone. Pero también hay personas que tenían sus ahorros. De repente, o les había llegado una herencia, o los ahorros de su vida para la jubilación, y decían, ¿para qué los voy a tener parados en una cuenta? Ya. No, po. Entonces tú dirás, Freddy Stock, tú dirás lo siguiente, oye, ¿y estos gallos por qué no iban a los bancos, por ejemplo? Sí. Que pueden ser más confiables. ¿Sí? Pero ¿has visto un ejecutivo de un banco andando en un Maserati, Freddy Stock? No, pues Mauro. No ¿Has tenía visto un esa ejecutivo de pinta. un banco que te atiende directamente en su oficina en Manhattan? Con esas corbatas. Con esas corbatas. No, po. Esos Pero además, perfumes. pero además había un tema, y ese es siempre engañoso porque usted sepa. Dude siempre cuando le digan esto. Mire, saque, además nosotros lo que hacemos es garantizar una inversión segura, que va a tener un retorno mínimo asegurado y que además, por otra parte, nosotros tenemos una tasa de, básicamente, ganancia que es superior y muy superior a las tasas que tienen los bancos. O sea, si usted coloca los 100 en el banco, usted va a obtener 105 de ganancia. Claro, Pues si puede. usted viene conmigo, con este grupo, yo y mis zorrones, amigos, ¿no? Estos cabros Entonces, del- estos del cabros, bloque, los del estos bloque. cabros, usted va a obtener 120. Entonces no tiene por dónde perderse, po. ¿Cómo vaya a dudar de este ramillete? ¿Cómo vaya a dudar de estos éxito, giles? Mauro? Pero estos ¿Cómo? gallos, obviamente, po. Entonces, tú Vais, decís, los miráis y les pasáis tú lucas los al tiro miráis. Para que te entreguen Además, 200. déjame decirte, estos gallos, escúchame, trabajan duro. ¿Cómo se puede observar? ¿Los veis? Es un trabajo Míralo. muy duro este Mauro. Míralo. Porque es claro, por O sea, yo los veo y digo, estos gallos trabajan duro, duro, duro. Pero duro, pues, Frey. de sol a sol. De sol a sol. ¿No? Y además estos gallos, como te digo, son de una sola línea, compadre. Una sola línea. y Una estos línea. son- ¿Tú sabes cuál es la línea? ¿Cuál? Básicamente obtener la mayor ganancia para Por sus supuesto. inversores. En Esa, pro una del sola cliente. línea. Trabajan duro y son de una sola línea. Entonces, Así. tú le ponís las lucas a estos gallos, po. Obviamente, los zorrones Manhattan saben.
Pero entonces llegaban y le pasaban estas platas. Claro. ¿Y qué es lo que hacían ellos básicamente? Ellos armaban fondos de inversión. Entonces decían, mira, ¿sabéis qué? Yo quiero que todos ustedes, cabros, me pongan luquitas y vamos a armar un fondo entre todos. Como un caldero sin Es cauceo. un caldero, ¿ya? Y ese fondo va a tener ciertas características, porque con ese fondo nosotros vamos a hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer con ese fondo, o con uno de esos fondos, vamos a prestar plata. Ya. Pero vamos a prestar plata no a cualquier gallo. Le vamos a prestar plata a gente que nosotros sabemos que tiene recursos, gente que sabemos que nos va a devolver la plata con los intereses que le cobremos. Entonces, y además no le vamos a prestar plata a uno solo. Ah, ¿no? No, pues le tenemos que prestar a mucha gente que es muy confiable, que son muy buenas personas, Verdaderos chilenos. verdaderos chilenos, y como son tantos, no le vamos a prestar a uno, le vamos a prestar a 1000. Entonces, ya, de partida son todos buenos, entonces el riesgo de que no cumplan es bajo. Pero además, si alguno llegara a incumplir, también se diluye el riesgo, porque ¿cuántos de esos 1000 van a incumplir? 1, 2 o 3. Entonces lo tenemos muy diversificado, ¿verdad? Y además estos gallos nos van a entregar garantías, porque si yo llego y le presto plata a Freddy Stock, él me va a entregar, por ejemplo, no sé, su casa de garantía. Me va a entregar el sótano. El sótano Que de ya garantía. nos echaron del sótano. Ya nos echaron, dice que no puede ser sótano. La bodega de garantía no va a pasar de garantía. Y además él es un muy buen cumplidor, entonces no hay riesgo. Entonces la gente decía, oye, interesante, es verdad, nosotros podemos meter las lucas Freddy Stock y estos gallos van a prestar la plata y los intereses que cobren es una utilidad que nos repartimos entre todos. Entonces este titular de MOL es hablando de 55 víctimas del caso Sartor. Bueno, ahí tienes 55 personas que finalmente invirtieron en esta cuestión. ¿Ah? Pero espérate, te voy a explicar en un minuto esta cuestión para que se entienda. Ya. Pero no solamente lo que te acabo de decir es clave en el caso Sartor, sino también es clave que también invertían, se suponía, en otros fondos que ellos reunían esa plata para comprar bienes raíces. Puede ser súper bien. Compramos un bien raíz, lo ponemos en arriendo y las utilidades las repartimos entre todos. Perfecto. Y además, también, ¿sabéis qué? Vamos a llegar y vamos a hacer otro fondo y vamos a empezar a comprar factura. Ya. Factura, igual que factor, si son unos genios, ¿no? Las compramos baratas, las vendemos caras, cobramos los créditos, quedamos listos. Oye, una cosa realmente increíble. Entonces, eran esos tres. O sea, básicamente, hacemos un fondo para prestar plata, nos repartimos la ganancia de los intereses, armamos un fondo y compramos bienes raíces, ¿ya? Y lo arrendamos o lo vendemos y la ganancia la repartimos. Y lo tercero, compramos factura, ¿ya? Y la factura, las ganancias de comprar la factura barata y después cobrarla, bueno, esa ganancia la repartimos. Hasta ahí, perfecto, ¿no? Todo esto es legal. Todo legal. Todo legal. Todo legal hasta que estos gallos lo que hicieron fue que toda esta cuestión era un fraude. Se pusieron ilegales. Se pusieron ilegales. ¿Y tú sabéis cómo fue un fraude? Porque ya, ponte tú, ellos hacían, ¿te acordáis? El fondo de inversión para prestar plata. ¿Ya? Pero era mentira que iban a prestar a 1000 personas súper confiables y que tenían garantía. ¿Tú sabías a quién le prestaban la plata? ¿A quién, Mauro? A ellos mismos. ¿Cómo? O sea, ¿Se las platas que juntaban se las pasaban a ellos mismos, a empresas que ellos tenían. ¿Ya? Entonces triangulaban dinero. O sea, los dineros venían de los aportantes. Cáchate, este es como el paso 1. Los aportantes llegan y confían en esta tropa de zorrones estafadores. Le pasan la luca, ¿ya? Y se la pasan a Sartor. Sartor arma este fondo de inversión. Y el fondo de inversión presta el dinero. Pero se lo presta, ¿quiere? A empresas, a varias empresas que ellos tenían, y triangulaban los dineros desde los aportantes a ellos mismos. Se entregaban autopréstamos. ¿Y eso ya es ilegal? Para financiarse. Eso es ilegal. Eso ya es ilegal. Porque ellos no pueden prestarse la plata a ellos mismos, porque obviamente hay un problema. Pero está escrito en la ley, que eso no se puede hacer. Está escrito en la ley. Pero te cuento otra cosa. No solamente es que esté escrito en la ley que sea ilegal, sino que es una pésima práctica, porque el dinero que se prestaban a ellos mismos, se prestaban grandes cantidades de plata, sin garantías, y además eran muy malos pagadores. De hecho, le cuento una cosa, no pagaban sus créditos. Su propia plata. Oye, o sea, no pagaban de vuelta los créditos. Y lo que hacían, para demostrar, porque tú dirás, ya, pero, a ver, el crédito vencía el 31 de diciembre. Po. Entonces, el 31 de diciembre tú tenías un crédito, no sé, por 100 millones de pesos que estaba impago. No, ¿tú sabes lo que hacían? Hacían unos documentos falsos donde hacían una prórroga del crédito simulando que la deuda estaba ok, que no estaba impaga y estaba vigente. Y así lo que generaron, señor y señor, fue finalmente una gran y completa bicicleta. Oiga, profesor, esta de Mauricio es la misma bicicleta que usamos en el caso Sartor. El mismo que ocupamos en el caso Sartor, increíble, ¿eh? Es la misma. Ahora tú dirás, pero ¿y por qué hay una bicicleta? Porque obviamente, si yo, por ejemplo, tengo dinero invertido ahí, por ejemplo, puse una cantidad X, puse
20 millones, ¿ya? Confié en estos gallos. Y ellos me dijeron, bueno, tú tienes el derecho a poder obtener la devolución del dinero con tus ganancias. Y yo voy a fin de mes y le digo, ya, pues, Sartor, quiero mis 20 palos y además quiero que me paséis la utilidad. Sarta. Pero ¿sabes cuál es el problema, Freddy Stock? ¿Cuál, Mauro? Como estos gallos vaciaron los fondos hacia sus propias empresas, Sartor no tenía la liquidez, o sea, no tenía las lucas para pagar las peticiones que hacía la gente de obtener de vuelta la plata. Entonces hubo un momento en que mucha gente empezó a pedir de vuelta la plata. Y ellos no tenían el dinero. ¿Por qué? Porque para poder pagarle a la gente, lo que hacían no era retirar finalmente las inversiones con las ganancias que tenían. Claro. Porque esas inversiones no eran tales, sino que ellos habían vaciado las empresas, las platas de los aportantes hacia sus propias empresas, a través de esta figura. Sino lo que hacían era la bicicleta. O sea, con la nueva gente que colocaba dinero, iban tapando el hoyo hacia atrás. ¿Ah? Eso es el esquema, digamos, Ponzi, que es una de las formas más clásicas de fraude. Bueno, y finalmente se transformó en eso. Entonces, fíjate, ahí se descubrió que hay 200 víctimas. Freddy, esto tú dirás, porque nosotros acá siempre hablamos de todos estos fraudes, que son todos importantes, ¿no? Sí, pues. O sea, robar, ¿me entendés? Desde 1 millón de pesos, 10.000 pesos, si hay un abuso a la fe pública, sobre todo es algo importante y que merece atención. Sin embargo, de repente perdemos el sentido de las proporciones. Esto de Sartor, el monto inicial era 191 millones de dólares. Dígalo en pesos, Mauro, que suena peor. 191.000 millones de pesos. Mira la cantidad de plata, Mauro. Pero tú sabes que ahora se corrigió la suma y ahora descubrieron que más o menos 200.000 millones de pesos. Que este lotecito de gente se llevó finalmente para la casa. Ahora, ahí está entonces, y podemos volver a la noticia de los 55 víctimas, porque esto es bien interesante, porque uno dirá, bueno, ¿quiénes son las víctimas de esta situación? Claro. ¿Quiénes colocaron los dineros en Sartor? Pongámosle rostro a esto. Pongámosle rostro. Y este es un grupo de los 200 víctimas. 55 víctimas. Dice, lo que pedimos no es un trato especial, dicen en esta nota de MOL. Pedimos que el sistema funcione. Señalaron a estas víctimas en una carta, Mauro, y entre todas esas víctimas se conoció, según esta misma nota, que está nada menos que la rectora de la Universidad de Chile. Mire, dice, el tema volvió al foco la semana pasada cuando la rectora electa de la Universidad de Chile en ese momento, ¿no? Alejandra Mitzala, aseguró, somos una de las tantas víctimas, y con esto se supo que la economista además, ¿no? Forma parte de la larga lista de ciudadanos comunes golpeados por este caso Sartor. Mitzala reveló que ella y su marido destinaron a la administradora ahorros importantes de nuestra vida. No precisó la cifra, pero la prensa situaría después el monto sobre los 900, dice ahí, ¿no, verdad? 900 millones. Claro, 900 millones de pesos, Mauro. Ahora uno dirá, muchas lucas. No, pero imagínense, es gente que ha ahorrado toda su vida. No solamente una persona, sino las familias. Y además una economista y además nada menos que la rectora de la Universidad de Chile ahora, ¿no? Y vamos a ver qué ligación hay con el Club Deportivo de la Universidad de Chile. Pero además, imagínate, tú dirás, oye, pero esta cuestión cayeron, ¿me entendí? Gente incauta. Cayó gente tonta. A mí no me habría pasado, dirá usted, porque yo no creo a estos gallos. No es que venga un grupo de zorrones en un Maserati y les voy a pasar los ahorros de mi vida. Mire, depende, señores y señores. Ahí está la rectora. Porque finalmente la ISAPRE Nueva Más Vida también estuvo involucrado en esto, acusa un perjuicio superior a los 8.400 millones de pesos. Imagínate. No hay salud. Hay un fondo que se llama Credit Corp Capital. Credit Corp Capital Perú, o sea, incluso desde afuera, invirtieron en estos gallos. Credit Corp, que es una entidad que se supone que también ellos invierten, ¿no? A su vez, reúnen dinero e invierten y que tienen grupos de expertos, que saben esto. Usted no sabe, yo no sé, porque estos gallos tienen plata y estos sí saben. Saben dónde invertir. Ya, estos giles que saben, finalmente invirtieron plata y ¿sabe por cuánto? ¿Cuánto más? Son 45 millones de dólares. No le puedo creer. Estos expertos, 45 millones de dólares habrían invertido en esta cuestión, ¿no? Y además, y dicen de que incluso había otros montos superiores, ¿no? Hasta 100 millones de dólares. Entonces, lo que yo le digo, inversiones ADM S.A., también inversiones, o sea, gente que sabe, ¿no? 4.286 millones de pesos en este caso, ¿no? Nexus Chile S.p.A., también, que es una empresa de inversiones que además controla el ISAPRE Nueva Más Vida,
Bueno, resulta que también habría sido estafada por varios millones de dólares. Entonces, claro, no es simplemente una situación de esta gente común y corriente, sino también de estas empresas que confiaron en este lote de estafadores, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió, Fred Stock? En un determinado momento, obviamente habían varias personas que empezaron a pedir la devolución de los dineros, que es natural, pues si usted llega, invierte y de repente quiere hacer efectiva la inversión, claro, para lo que quiera, pues si la plata es suya. Bueno, resulta que Sartor... Disculpe, ¿qué es lo que dice, me imagino, la ley, ¿no? Que cuando uno quiere retirar sus fondos, lo puede hacer. Lo puede hacer, después claro. Del pacto, ¿no? Incluso, bueno, si tú tienes un determinado plazo comprometido, claro, puede ser que la puedas retirar sin la ganancia, pero siempre la puedes retirar. Bueno, pero como sea, el tema es que tú llegas y pides la devolución y resulta que Sartor no te está entregando la plata, tiraban excusas, lo que sea, entonces la gente fue a denunciar a la Comisión de Mercado Financiero porque supone que ellos supervigilan esta cuestión. Bueno, descubrieron que finalmente todo esto era un fraude y ¿qué es lo que hizo? Multaron a estos gallos con 15 millones de dólares. Ahora tú dirás, oye, 15 millones de dólares es mucha plata, son 15.000 millones de pesos. Sí, claro, pero mucha plata en relación a que si el monto defraudado son 198, son 200 millones de dólares. Pero ahí está. Y le aplicaron estas sanciones a la gente que eran los controladores de la cuestión. Mira, pero y acá, velamos, en esa noticia es habla de histórico este titular, ¿eh? Ahí está, multa histórica de exdirectores y al ex CEO de esta agrupación. ¿Qué es lo que hace, jefe? El regulador aplicó la sanción económica más alta desde su fundación a Pedro Pablo Larraín, socio de la matriz y expresidente de la gestora intervenida, dice, por 3.171 millones. No. ¿Y esta gente quién es? La AGF son las administradoras generales de fondos, que precisamente lo que es son estas empresas que se dedican a captar este dinero del público. Perfecto. ¿Podemos ver la lectura de mono, de foto de eso, por favor? Más abajo. Vamos a ver más abajito. Pueden bajar Yo sé que es duro hacerlo, pero... Ya, aquí está Pedro Pablo Larraín, es director de Sartor AGF, Alfredo Hartz, director de Sartor, Michael Clark, exdirector de Sartor, Mauro Valdés, Mauro Valdés, exdirector de Sartor, Rodrigo Bustamante, exdirector de Sartor, Juan Carlos Jorquera, fue gerente general, Oscar Ebel fue director y Miguel León también fue director. O sea, esta es la plana ejecutiva. La plana ejecutiva. Ahora, ¿cuál es el punto, Fred? Esto? Porque claro, ¿ya? Le aplicaron en total 15 millones de dólares de multa a ellos como personas, pero obviamente la multa acá no es una sanción, porque ellos ya, digamos, se faenaron a cientos de personas por mucha más plata. Bueno, que todo esto sabía, todo este grupo está vivo, bueno, pero eso, no sabían. Eso es lo que tiene que determinar. Eso es lo que tiene que determinar la justicia, pero ojo, ya ha avanzado el proceso penal. Pero mira, en un momento, cuando esto estalla, y obviamente había una situación que era súper crítica, ¿qué es lo que tú haces como autoridad? Tú dices, oye, he descubierto que está este desaguisado, he descubierto que está esto que parece que es una mega estafa, entonces tú ordenas rápidamente que esto pare. Exacto. Su funcionamiento, sí, pues. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ordenaron la cancelación de la autorización de funcionamiento y ordenaron que todos los fondos de Sartor fueran liquidados. Se nombró un liquidador que era una persona de afuera que iba a tomar el control de Sartor para ver qué es lo que estaba pasando y empezar básicamente a ver cuáles eran los activos que tenía, o sea, cuál era la plata que verdaderamente tenían, claro, y empezar a pagar sus obligaciones. Claro. Pero en un momento surgió una figura que dijo, no, esto no es posible. Esto no es justo, señores. ¿Cómo van a parar el funcionamiento de Sartor después de toda esta evidencia? ¿Cómo van a devolver la plata? ¿Cómo lo van a hacer así nomás? No puede ser. Y estos gallos contrataron a un estudio jurídico prestigioso. Un estudio jurídico que, bueno, no estaba disponible, no sé por qué, en ese momento no estaba disponible Luchito Hermosilla probablemente. Entonces dijeron, si no está Luchito... No lo ubicaron. Había cortado el teléfono Lucho Hermosilla. Si no está Luchito, está nuestro querido embajador en Israel, Gabriel Saliasnik. Muy bien. Porque Gabriel Saliasnik es un gallo respetable. Gabriel Saliasnik es tan respetable que era consejero del Colegio de Abogados de Chile. Un sediento de justicia. El Colegio de Abogados de Chile, entidad que está a cargo de velar, de resguardar la ética profesional en el ejercicio de la profesión de abogado. Estamos salvados. No, obviamente. Por eso hasta el día de hoy tiene a Marito Vargas como un miembro colegiado con las cuotas al día. Está pagando cuota Marito Vargas. Después de 3 años y tanto hicieron la parada de que iban a echar a Hermosilla, pero todavía eso no se puede concretar porque vaya a saber uno. No apelaron de la resolución. Bueno, entonces, Gabriel Saliasnik... Les tengo un WhatsApp, dijo. Gabriel Saliasnik, bueno, tú sabes que tiene varias inversiones, tiene varias cosas que él controla, digamos, ¿no?
Entonces, una de ellas es el Colegio de Abogados, que, digamos, no descontrola completamente, y además tiene su estudio jurídico, ¿no? Que se llama Albagli Saliasnik. Albagli Saliasnik. Entonces, ellos contrataron al estudio Albagli Saliasnik. Y lo contrataron para que lo defendieran. Y tú sabes que ellos llegaron y dijeron, no, vamos a presentar un recurso en la Corte para parar esta cuestión de que tienen que liquidar a Sartor y detener su funcionamiento. Esto no puede ser. No puede ser. Imposible. Entonces ellos llegaron y presentaron un recurso. Presentaron una cosa que se llama Orden de Innovar, que fueron a la Corte de Apelaciones de Santiago y dijeron, Corte de Apelaciones de Santiago, protéjanos a Sartor. Queríamos la impoluta Corte de Apelaciones de Santiago. Y llegó, y fueron, y ¿adivina qué? ¿Qué, Mauro? Les tocó Freddy Stock una buena sala. Una sala comprometida Les con la tocó justicia. una buena sala. Miren lo que me entregaron, Mauro. Ahí está. Están. Albagli Saliasnik. Ahí está. ¿Cómo te digo? Esta Para es que una de las vayan- cosas. Para que vayan cachando. Está abajito y hacemos poner el Colegio de Abogados de Chile, porque Z. son los dos controlados por Saliasnik. Bueno, De la A a la Z. exacto, de Está la A a la bonito. Z. Entonces ellos contrataron el estudio de Y Saliasnik. estas personas estaban ahí, Y armaron sala, no es que la armaron, es la que tocó, señores y señores. No sea mal pensado. Usted anda diciendo cosas. ¿Qué andamos Mauro? diciendo Que no cuestiones? invente. Les tocó justo una sala presidida por la intachable e íntegra Verónica Sabaj. Muy bien. Ella presidía la sala ese día. Mira esta nota de la Bio Bio, A ver. de los octubristas de la Bio Bio. Oye, los octubristas, estos muchachos. Un octubrista Oye, Mochati. estos muchachos, ¿hasta cuándo? Ulloa y Sabaj en la mira. El triángulo de poder tras la resolución que salvó a Sartor de su liquidación. Y ahí está, ¿no? Ulloa y Sabaj en el Porque aunque tú no triángulo lo de creas, poder. Freddy, que efectivamente no solamente estaba Verónica Sabaj, No. sino era necesario también ponerle pluma a ese fallo. Poesía. Y era necesario meter poesía. Ah. ¿Y quién mejor que el bate? El bate en persona del Poder Judicial, Antonito Ulloa. Un sensible. Entonces, con esa sala, aunque usted no lo crea, era una resolución que llamó mucho la atención de la gente. Considerando la gravedad de los hechos, considerando la petición y los fundamentos que dio la Comisión para el Mercado Financiero para poder paralizar de inmediato el funcionamiento de Sartor, bueno, era raro que finalmente pidieran la orden de innovar y que se la dieran, señores y señores. Ahí ganaron al tiro. Y la ganaron de una, así, ¡fa! La ganaron. Este es el triángulo. Y ese es el triángulo B, ahí estaban. Entonces la ganaron y ahora tú dirás, ya, pero ¿cuál fue el problema? ¿Tú sabes qué? Ya. Después se descubrió que en el pasó? tiempo que se sucedió a Ya. esta decisión en que la Comisión para el Mercado Financiero canceló la autorización de funcionamiento del Sartor y que fue paralizado por la Corte, todos estos gallos empezaron a hacer maniobras para No le destruir información, correo electrónico, estados contables, contratos, básicamente para que no los pillaran, po. Entonces parece que tenía algo de razón, ¿no? El que se dijera paralicemos esta cuestión de inmediato y nombremos un liquidador. Pero no, ¿Y estos Verónica jueces? Sabaj y Antonio Ulloa, dos personas que fueron destituidos, Claro. según algunos, por burdos actos de corrupción Sí. al interior del Poder Judicial, hoy día no son jueces, bueno, pero ellos dos en ese momento sí lo eran, y le dieron el favor al estudio Saliasnik. Tuvo Ahora, suerte Saliasnik. pero tú sabes cuál fue la crítica que se hace a Verónica Sabaj, que los chats que se descubrieron de ella con Hermosilla daban cuenta de que Verónica Sabaj sería ¿Ya? amiga de Saliasnik. No le puedo creer. Pero escúchame, amiga de Saliasnik. Bueno, Hermosilla también era amigo de Saliasnik, de hecho se ponían de acuerdo Ya. ellos para poder gestionar el nombramiento de personas precisamente en la Corte de Santiago y en la Corte Suprema. Esta Pero bueno, gente es toda amiga entre entonces, y ella no reveló este hecho, que era importante, ¿no? Y no se inhabilitó. No se inhabilitó. Mire, ¿por qué se iban a inhabilitar? Porque ¿No? amiga, po. Ahora, Saliasnik dice que él no vio esta causa directamente, sino lo vio abogados de su estudio. Sí, pero son abogados que trabajan para él, pues señor y señor. Él no O sea, lo vio. corta el deseo, es la misma cuestión. Pero él dice que no. No, él es ¿Cómo, impoluto. bueno? Porque él formaba parte del colegio de abogados, pues. El caso Dominga, Obviamente. Piñera decía, no, si fue mi familia, yo no era- Exacto, él no tiene nada que ver. Bueno, pero fíjate, eso es. Ahora, ¿qué es lo que hizo la CMF? Mandó los antecedentes al Ministerio Público y el Ministerio Público Ya. dijo, ¿sabes qué? Esta cuestión huele mal. Esta cuestión huele Parece a que hay estafa. parece que hay Parece chanchullo. que esta cuestión es medio chanchullo. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a investigar. Y empezaron a investigar un conjunto de delitos. Administración desleal,
empezaron a investigar la simulación de contratos, investigaron estafas, están investigando un conjunto de delitos, todos muy graves y reiterados. Ahora, ¿quiénes son los involucrados en esta historia? Ya. Mira, los principales involucrados son los controladores de esto, ¿no? Los que son los fundadores y cabeza de toda esta historia, ¿no? Que es Pedro Pablo Larraín Meri, que ahí Ya. está, para que lo vea. Anda medio tenso él, ¿ah? Pero Pablo. Mira el rictus que tiene en la boca, está un poco duro este hombre, ¿ah? Bueno, y está su hermano, su querido hermano, ¿no? Que es Carlos Emilio. el señor Carlos Emilio Larraín, ¿no? Pedro Bueno, Pablo y Carlos Emilio. Pedro ¿Qué te Pablo pasó, y Carlos Emilio? No sé, Pedro Pablo. No sé qué me pasó, Pedro Pablo, pero es algo, tú ¿Pero sabes. ¿Qué hiciste, Carlos Emilio? No sé, Pedro Pablo. Pedro Pablo, no tengo idea. Pedro Pablo. No, porque tú tienes razón. No se dice ni Pedro ¿Ya? ni Carlos No, Aseca. pues con los dos nombres. Tiene que ser con los Carlos dos. Emilio. Po. No, obviamente. Pedro Pablo, es Carlos como tú me Emilio. dijeras Mauricio Antonio. No, Yo Carlos. soy Mauricio Antonio. ¿Qué pasa, Mauricio Antonio? ¿Qué pasa, Mauricio Antonio? ¿Ah? ¿Qué pasa, Freddy? ¿Tú tenés segundo No nombre? tengo ni una cuestión. Oiga, Mauro, aquí. Freddy Stock no le alcanzó para segundo nombre. Así, No, así pues, hordaca. yo venía bajando un bar. Pero dice Freddy y Stock, que es como un nombre gringo. Yo pensaba que era una chapa. Ahí tengo el seudónimo. Yo pensaba que Freddy Stock, cuando me presentaba Freddy Stock, yo dije, ya, pero ¿cuál es tu verdadero nombre? Usted sabe que yo molestaba No me con digáis eso. cuál es tu nombre artístico, cuál es tu verdadero nombre. Freddy Stock me mostró, si usted ve el carnet de Freddy Stock, es Freddy Stock. El carnet Sermena, así de Se no sé cuándo lo pasó, mostré. se pasó. Freddy Stock es Freddy Stock. Ya, pero con eso nos jodiste a No, todos. ya estamos. Porque ya Ahí tenés nombre puedo ser- gringo. Puedo ser de Sartor. Tú puedes ser de este lote. Bueno, pero también hay otras personas que son importantes ejecutivos de esta historia, ¿no? En estas Está- tramas caen las mejores pintas en los tribunales. ¿Se acuerda con el caso de la Raín Vial? Oye, sí. Que parecía el anuario del Craig House. Cuando No. estaba el anuario. Exacto. No, pero parecía, yo te diría, no, como un desfile de Yves Saint Laurent. Así, o de Gucci, Con o de esta- Prada, anda a saber tú. Eso Yo no es sé lo si bueno hace ropa por Pablo. caso, pues le ponen glamour a la cuestión. Le ponen glamour porque ya basta Sí. del picante que va. El robo, digamos, el portonazo, Claro. ordinario. Po. El robo del supermercado, ordinario. El mechero, tropa de picante. Estos son los que vale la pena ir a ver. po. Claro, sí. Obvio. Hasta el chaleco amarillo les queda bien a estos gallos. Le queda El chaleco ajustadito. amarillo dice Gucci. Cuando entran de El chaleco imputados, sí. amarillo Les especial. queda. Pero es que mírale las Imagínese. pintas, po, como te Imagínate digo. estos gallos con chaleco amarillo como Oye, se pero ven, se ¿no? pasó, porque además yo Ah. lo que veo ahí, no, olvídate, es puro estilo, pues, Freddy. Porque esta cuestión es envidia, pues. Tú De sabes qué es Cotelí, envidia. si no van a hacer de cotelón. Envidia, pura envidia. Ya, entonces Ya. está, como te digo, Carlos Yo Emilio, estoy preocupado porque está que es la socio uva ya. cofundador, es Pedro Pablo, Ya. que es hermano de Carlos, también socio cofundador. Está, está este señor Rodrigo Bustamante Gustavo. García, Sergio Llanes Astete, pero vámonos, porque se nos está acabando el tiempo. Nos vamos a el núcleo, uno de los núcleos más visibles de esta historia. Atento. Aunque quizá, ojo, no es el que involucra más dinero, aunque tú no lo creas. Ah, ¿no? Pero es el más visible, que es la situación de Michael Clark Varela, Mikey. que le dicen Michael. Michael Michael. o Michael. Michael. Él, mira. ¿Y Este de- es un verdadero chileno. ¿De qué juega este gallo, Mauro? Ah, no sé qué juega, compadre, pero cuando aparece se roban hasta la pelota. Dicen, Ah. dicen algunos periodistas deportivos. Dicen que es comilón. Que se come la pelota, se come todo. ¿Ah? Y no la suelta. Esas copas, fue la última vez que se vieron esas copas en la U, fue esa foto, Fred. Se roba la cancha este gallo. No, cuando este juega. gallo se roba, ese es el problema, se roba toda la cancha. Sí, te he visto la... Dice lo que- Y así, y todos los chistes fome que se puede imaginar vinculados son aplicables a este caso. Dicen los periodistas deportivos algunos, por supuesto, Ya. que no es de la U, que era de otro equipo. Ah, Y se hace- dicen que es de Católica. se hace pasar Ah, era por la como U. Piñera, que él era de Católica. po. Y se compró con Y se compró Colo Colo. No, una cosa realmente increíble. Bueno, ¿Ya? mira, lo que ocurre, bueno, hablando de Piñera y de esa época, ¿no? A estos gallos se les ocurrió en un determinado momento que el fútbol no podía estar en manos de entidades sin fines de lucro. O sea, le vino como un infantino así, pero a nivel local. Dijo, no, las cuestiones de las entidades sin fines de lucro no puede ser, No puede porque hay muchas lucas de por medio, necesitamos atraer capital, porque con eso, Freddy, escúchame, va a mejorar la liga chilena. Claro. Con eso vamos a estar a nivel mundial. Con eso vamos a hacer de las mejores competencias futbolísticas del mundo. Para que eso ocurra, tenemos que meter capital privado. Como corresponde. Como corresponde. El Está bueno. resultado es que hoy día estamos en el hoyo absoluto. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, el punto es el siguiente.
se crearon las sociedades anónimas deportivas. Las sociedades anónimas deportivas lo que hacen básicamente... ¿quién la creó, Mauro? Yo creo que era... ¿A quién se le podría haber ocurrido? ¿No? Al BEA. Se merece un monumento el que... Un monumento el que se hizo. El que creó la cuestión, un monumento. Monumento. Altero. Nuestro querido Beato. Ahora, el punto es el siguiente, Fredo. Ya. Bueno, obviamente los grandes clubes eran más interesantes para poder tener estas sociedades que son sociedades anónimas. Son sociedades donde hay personas que ponen dinero y es un negocio finalmente. No es vocación. Y ellos administran precisamente a estos clubes deportivos, ¿ya? Y la administración involucra comprar y vender, publicidad, los eventos, los derechos, todo. Es el negocio, ¿ya? Ahora, se crea entonces esta sociedad anónima deportiva que en el caso de Universidad de Chile se denominó Azul Azul porque los gallos son súper inventivos. Tienen mucha imaginación. Azul, azul, ¿no? Claro. Y en Colo Colo era blanco y negro. Mira, geniales. Y azul, azul. S.A. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En un determinado momento, ¿no? Estaba Michael Clark. Michael Clark era no solamente uno de los socios de Sartor, Ya. sino que además él era un ejecutivo que estaba sentado en una cuestión que se llamaba Comité de Crédito. Miércoles. Tú dirás, ¿para qué existe el Comité de Crédito? El Comité de Crédito era el grupo que decidía Ya. dónde ellos iban a colocar los dineros que recogían con Sartor de los aportantes. Clave. Porque yo te decía, ¿te acordás que una de las cosas que hacía Sartor con el dinero que le entregaba a los aportantes era prestar esa plata con intereses, ¿no? A personas que se supone que eran confiables y con garantía, y los intereses, que es la ganancia del crédito, se lo repartían como ganancia. Ese era el objetivo. Entonces el gallo que estaba a cargo de decidir a quién le pasaban las lucas era Michael Clark. Era el 10. Era el 10. El que la repartía. Él repartía la cuestión. Y el 10. Entonces, pero este 10 es bien singular porque se hizo varias gambetas, así, ¡ah! Y después, cuando se tiraba la pelota, se la tiraba, escúcheme bien, a él mismo. Era comilón. A él mismo se comía la pelota completa, enterita. Tira el córner y lo iba a cabecear. Y lo iba a cabecear. Al tiro. Se tiraba la pelota al mismo. Entonces, fíjate cómo es la cuestión. Como él estaba a cargo del comité de crédito, él dijo, ¿sabéis qué? Lo que vamos a hacer es vamos a poner estas plata en varios fondos pequeños, ¿ya? Que esos fondos tenían una gracia, porque por su naturaleza, esos fondos no estaban sometidos a un control directo de la Comisión de Mercado Financiero. O sea, eran más o menos invisibles. Y esos fondos, yo los voy a colocar ahí, ¿ya? Pero después esos fondos empezaban a triangular en una serie de operaciones los dineros hasta que llegaban a una empresa que se llamaba Redwood Capital. Freestock. Otra cuestión más. Redwood Capital, adivina quién era el dueño de Redwood Capital. ¿Quién era el dueño, Mauro? Michael Clark. Mike Clark, ¿no? Mike. Y finalmente lo que ocurrió era que a través de este conjunto de operaciones, la persona que era, ¿ya? digamos, el controlador de estos dineros, o sea, el que recibía los dineros de Sartor, que no eran dineros propios, ¿sí? A este vehículo de inversión que le denominan que era Redwood, bueno, era el propio Michael Clark por su decisión. Espérese. La plata de Sartor pasaba por Michael Clark y Michael Clark la metía Al final, a través de una serie de operaciones para que no se supiera. Era su cajoncito. Y era su cajoncito. Redwood. Y con eso él fue y compró ¿ya? al señor Heller en una operación donde el señor Heller dice que él no tenía idea de esta cuestión porque él es un gallo inocente. Soy una pobre y Inocente. triste víctima. ¿Ah? Él le vendió su participación a Carlos Heller. a Clark. Y Clark se hizo ¿ya? de Azul Azul. Ahora tú dirás, pero Azul Azul, pucha, el fútbol de repente no es tan buen negocio, no es la cuestión. Sí, pero espérate, porque Michael Clark, ¿no? Se autonombró al final como presidente de Azul Azul, donde él obtenía remuneraciones, donde él obtenía comisiones. O sea, él utilizó Azul Claro, Azul controla como un instrumento para poder obtener y blanquear lucas, por Fredo. Con la plata de Sartor. Con la plata de Sartor y sin ni un peso de él. Porque toda esta plata era plata que finalmente había defraudado a los aportantes de Sartor. O sea, la plata con la que Michael Clark adquirió Azul Azul era plata obtenida desde un fraude en la cual el propio Clark participó siendo parte de Sartor. Y todo esto lo hizo él directamente, aprovechando su posición como socio de Sartor
y como el jefe y miembro del comité de crédito que decidía dónde iban las lucas. Y lo hizo además a través de un conjunto de operaciones ¿Ya? con la finalidad de que no se supiera finalmente el origen de estos dineros. ¿Cachai? Un romántico viajero. Este romántico estafador, ¿no? Finalmente se hizo de azul a azul. Oye, qué por esta vía, tremendo, ¿no? Mauro. Y eso obviamente generó un escándalo, porque esto da cuenta también de la permeabilidad que tiene estas instituciones, como las sociedades anónimas deportivas, que además tienen un estatuto especial. ¿Ya? Sin embargo, esa es la situación. Ahora, todos estos gallos los pillaron, se hicieron los locos, bla, 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 y hoy día la fiscalía los está formalizando. Póngame la música, Pero señor espérate, director. respecto de Michael Clark, se está discutiendo la prisión preventiva. Básicamente porque habría cometido y si así delitos fue la reiterados. cuestión, si así fue Te la insisto, cuestión, de administración desleal, de estafa, de falsificación instrumental, porque muchos de estos documentos falsificados. Este gallo es tan trucho que justo el día antes que lo formalizaran, trató de dejar sin efecto la adquisición de acciones que él hizo de Azul Azul, en un documento que al final era falso. O sea, este gallo están Mano, absolutamente... Esta cuestión es como lo que contaba de Puerto Natales. Po. Es Porque como lo de Puerto Natales. Este gallo maneja entonces el club deportivo que le pertenece a la Universidad de Chile y estafó con Sartor, estafó a la rectora Estafó a la de Chile. rectora de la Universidad de Chile. No, pero estos gallos son... Ahora, por eso te digo, mira, lo grave de estos gallos que estos tipos se mostraban, ¿no? Como respetables inversores, gente que conocía el mercado de capitales, personas que vivían en otro planeta, en un mundo superior a usted, a mí, que eran los gallos que de verdad sabían cómo invertir los dineros propios y del resto, y finalmente no eran más que una manga de estafadores. No, este lote de zorrones descarados que básicamente estafaron a gente, mucha gente, no solamente, insisto, a empresas o fondos que se dedican a invertir, sino a personas que pusieron los dineros de toda su vida en estos tipos, ¿no? Muy bien, entonces, Mauro. eso es lo grave y ojalá que acá sí se haga justicia, ojalá que acá no haya De una vez más por que todas. justicia negociada, otro De negociado. una vez por todas que hagan una justicia que deje una enseñanza, ¿no? Y no puede ser que este gallo termine ¿Cómo? finalmente no. ¿Lo van a en su repetir casa. una y otra vez? Porque además yo les apuesto que estos gallos deben tener muchas de estas lucas guardadas en algún paraíso fiscal que ni nadie sabe, ni la fiscalía debe saber, y que probablemente lo tienen precisamente como reserva para el caso si es que los pillaban, después de unos clase años de pudieran ética, vivir Mauro. ahí a todo trapo a partir de una estafa. Así que ojalá que se haga justicia en el caso Sartori y se conozca toda la verdad. Y para eso, Freddy Stock, nosotros vamos a Seguiremos seguir aquí, Mauro. atento en contra de la maquinaria la próxima semana, jueves, Franja Gaza, en Stock TV. Suscríbase.